Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy con un nuevo estudio bíblico que se llama ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Y es importantísimo, la verdad que es lo más importante, ¿verdad? Hay miles de razones y motivos, miles y miles, y si ponemos todos y hablamos de todos no vamos a terminar nunca, pero realmente quisimos hacer algo corto porque entendemos que, y es importante también para nosotros que sea corto para que ustedes pongan toda su atención en cada palabra, en cada estudio bíblico y puedan realmente tratar de ser también lo más claros posibles nosotros, ¿verdad? Y hablar con palabras fáciles para que realmente se entienda, porque para nosotros es importante que ustedes verdaderamente entiendan cada estudio bíblico. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo, es su espíritu. Ya habíamos visto en estudios anteriores y incluso que la palabra era Dios en Juan 1:1 que habíamos visto también en otro estudio que ya habíamos dado, ¿verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso está escrito en la Biblia. Dios mismo dice que Él es la palabra y que todo Él hizo por la palabra, a través de la palabra y por la palabra, ¿verdad? Él es la palabra. Entonces, para conocer verdaderamente a Dios, es necesario conocer su palabra. O sea, si nosotros decimos, le conozco a Dios, tenemos que necesariamente conocer su palabra. No podemos decir, le conozco a Dios si no conocemos su palabra. Eso es algo clave y que queremos que quede claro, ¿verdad? Bueno, en la palabra están plasmadas las demandas para nosotros, las verdades necesarias para que vivamos plenamente y las promesas de Dios para sus hijos. Llegar a esa plenitud que Dios quiere para sus hijos, como todo padre, es a través de la obediencia al mandato y los consejos que Él mismo nos revela a través de su palabra. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien? ¿Y qué no para evitarnos el sufrimiento como consecuencia del errar una y otra vez? O sea que para que no erremos, habíamos visto en estudios anteriores, tenemos que ir a la fuente, tenemos que conocer la palabra, porque solamente Dios puede determinarnos qué es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Bueno, ¿por qué necesito obedecer la palabra de Dios? Porque dice su palabra, porque Dios mismo nos dice que si obedecemos todo nos irá bien, entonces tendremos una vida plena, ¿verdad? Y para obedecer el mandato de alguien, primero tengo que conocerle a esa persona, ¿verdad? Que me manda. ¿Cómo yo le voy a obedecer a alguien que no conozco? Entonces necesito conocer primero, ¿verdad? Y antes de obedecer tengo que creer que lo que me dice es verdad. Si yo no le conozco, yo no puedo tener, esa persona no tiene credibilidad para mí. Si le conozco de oídas a una persona, nunca le conocí frente a frente personalmente, yo no voy a dudar de esa persona, de lo que me dice y mucho menos voy a hacer lo que me manda a hacer, ¿verdad? Si no le conozco bien. Entonces, por eso es necesario conocerle y conocerle profundamente. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Que es un mandato conocer la palabra de Dios. Porque así lo enseñó Jesús cuando le dijo a los hombres, escudriñad la palabra, en Juan 5:39. La palabra escudriñar denota algo más que simplemente leer. Porque leer solamente es muy superficial, nosotros tenemos un conocimiento superficial de la palabra. La mera lectura de la palabra solo provoca un conocimiento superficial de las verdades bíblicas. Debemos buscar entender, porque justamente escudriñar sería como escarbar, profundizar más. No simplemente leer así de corrido como leemos cualquier cosa, una noticia o algo, sino que es escarbar para poder comprender, tener una comprensión de lo que estamos leyendo para poder justamente poder aplicar y tener una revelación mejor. Y una de las cosas muy importantes o más importantes por la que debemos estudiar la palabra de Dios, porque Dios mismo dice que su palabra es vida. En Juan 6:63 Él dice,
la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. O sea que su palabra no solamente es su espíritu, no solamente es Él, sino que cuando Él nos da la palabra nos da vida. Dice que Él cuando le dio el aliento de vida al hombre en el Génesis, dice que esa palabra, su palabra era la vida. Por eso que cuando Él le dio el soplo de vida, era su palabra lo que Él le había dado, que es su mandato. Así está interpretado, ¿verdad? Entonces es importante estudiar la palabra porque la palabra nos da vida. ¿Por qué? Porque cuanto hacemos su mandato es que tenemos vida. Cuanto no hacemos es que vamos muriendo, no solamente espiritualmente, sino que en un principio morimos espiritualmente, separados de Dios. Y luego es ya, eso se somatiza, porque viene al alma, ¿verdad? Se somatiza y el cuerpo va muriendo también, ¿verdad? Es importante obedecer el mandato de Dios para que tengamos larga vida. Bueno, es importante conocer la palabra de Dios porque vivimos en una sociedad saturada del conocimiento humano. Y esto hace que el mundo proponga maneras de encontrar el bienestar. Y en muchos casos, estas formas contradicen la verdad de la palabra. Esto quiere decir que muchas veces en la sociedad encontramos filosofías que suenan muy, con palabras que suenan y mandatos que suenan muy lindos, ¿verdad? Así, de buenas a primeras suena muy lindo, pero si nosotros vamos y profundizamos y buscamos en la palabra, lo que nos dicen esas filosofías contradicen totalmente lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios e interpretar la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, interpretar y aplicarla, ¿verdad? El mismo Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:32. ¿Verdad? Debemos leer y estudiar la Biblia porque existen muchas enseñanzas falsas. La Biblia, por ejemplo, nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. Nos dice cómo es Dios. ¿Seremos libres entonces de ideas falsas de quién es Dios en realidad y qué es lo que Él verdaderamente quiere? Porque se dicen demasiadas cosas, se dicen muchas cosas y si no están escritas, ¿verdad? Tenemos que saber que nos las dice Dios. Bueno, y para terminar, no debemos olvidar que uno de los mayores beneficios de conocer la palabra de Dios es que nos instruye a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso está escrito en 2 Timoteo 3:17, ¿verdad? O sea, en palabras fáciles, hacer las cosas bien para que nos vaya bien, ¿verdad? Las escrituras, entonces, acá lo que nos está diciendo es que ayudan a formar el carácter de Cristo, que Él era perfecto, ¿verdad? Y obediente a la palabra de Dios. Y nos capacita para hacer todo lo que Dios demanda de nosotros. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener la capacidad de hacer todo lo que Él nos dice, porque vamos a tener un entendimiento errado. Lo que el mundo dice probablemente contradice a lo que dice la palabra de Dios. Y para eso es importante conocer la palabra de Dios. Entonces ahí sacas tus conclusiones y ves que realmente es lo que Dios dice, ¿verdad? Bueno, y por eso es importante, necesario e indispensable que podamos leer, estudiar, conocer y aplicar la palabra de Dios para que nos vaya bien en todo. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos.